voy a presentaros a Manuel Acosta. Es una persona que bueno, entiendo que no hace falta mucha presentación, pero bueno, primero que nada, me gusta que lo presentemos así. Es padre de familia numerosa. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Filología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es máster de Literaturas Hispano-Catalanas también por la UNED. Tiene el título de nivel superior en lengua catalana y es profesor en excelencia de secundaria y de bachillerato. Su actividad investigadora en el ámbito de la filología se centra especialmente en la literatura polémica, como nos explicará Morgan, medieval española, con la presentación de su tesis doctoral en el Memorial de Juan el Viejo de Toledo. Desde el 2021 es diputado por Barcelona en la 13ª y 14ª legislatura por el partido Vox. Es portavoz de su grupo parlamentario en las comisiones de Educación, Cultura y Universidades. Es autor de los siguientes libros: el libro blanco de la historia de Cataluña, 265 cuestiones que todo independentista debería preguntarse. Es coautor junto a Javier Barracoa de Cataluña, la historia. Y por último, el libro que nos viene a presentar hoy es un faro en la tempestad. Enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista. Lo tenemos aquí. Si alguien lo quiere comprar después, pues está aquí a su disposición y amablemente lo dedicará, ¿verdad? Muy bien, ha escrito numerosos artículos en revistas como Liberal, La Libertad Digital, La Gaceta y Revista de Historia de la Armada. Y bueno, no sé, aquí es muy largo. El libro es un testimonio profundo y revelador de la vida y legado de Monseñor José Guerra Campos, obispo de Cuenca, y una figura clave en la historia reciente de la Iglesia Católica en España. A través de sus enseñanzas, homilías y reflexiones, Guerra Campos guió a los fieles en momentos turbulentos, enfrentándose a los desafíos de la modernidad y defendiendo con valentía la tradición y el magisterio de la Iglesia. El lector descubrirá en este faro iluminó el camino de la fe en medio de las crisis sociales, políticas y espirituales. Desde sus primeras etapas como sacerdote hasta su papel en el Concilio Vaticano II, el libro representa un relato apasionante de su vida, destacando su labor en la evangelización mediante medios como la televisión. Creo que fue de los primeros que empezó a hacer programas de televisión con su programa El Octavo Día, y sus esfuerzos por preservar la esencia del mensaje cristiano frente a la infiltración de ideologías contrarias. Pues bien, ahora le doy el micrófono a Manuel, que seguro que nos deleitará con su conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a Somatemps por la invitación, por darme la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. No voy a hacer una presentación, no voy a hacer una presentación al uso de un libro, porque como nos encontramos precisamente en un congreso como este, de altura, de envergadura, un congreso que lo que pretende es recuperar la españolidad de Cataluña, esa catalanidad hispánica que bien nos ha recordado, nos ha definido Josep Alsina. Entonces lo que yo quiero hacer, y como el título de este congreso, o la línea, digamos, el itinerario, ¿no?, que ha marcado este congreso es contra la falsedad histórica, lo que quiero hacer yo, más que presentar el libro, es explicar a raíz precisamente de este personaje histórico extraordinario que es el obispo Monseñor Guerra Campos, es explicar cómo realmente se ha falseado la historia en dos casos concretos, en algo que tiene que ver y mucho con la historia de España en general y la historia de la Iglesia universal y en España también en particular. ¿Bien?
Entonces, si les parece, antes de entrar en materia, quisiera recordar, como estamos hablando de la falsedad o de las falsedades históricas, me gustaría recordar un poquito qué es historia. La historia, según nos recuerda Cicerón en De Oratore, en el capítulo 9:36, es verdaderamente testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Esto es la definición de Cicerón de la historia, y evidentemente pues, lo que dice un clásico y que nos pertenece a nosotros también, y ha llegado hasta nosotros, nos sigue interpelando. Y por otro lado, pues también me gustaría recordar lo que escribió Cervantes en el Quijote, en la primera parte, en el capítulo 9, sobre la historia. Y decía así: habiendo y debiendo de ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo no les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Por lo tanto, la historia es también algo fundamental en nuestra vida, es la verdad, la madre de la verdad es la historia. Bien, entonces, yo, simplificando ahora, también quisiera advertir que hay tres enemigos, que la historia tiene tres enemigos fundamentales. Primero, los mitos; en segundo lugar, las mentiras y las calumnias; y en tercer lugar, la omisión. Los mitos, las tradiciones inventadas, crean imaginarios en los pueblos y suelen asentarse en ellos como si fuera en su esencia. Esto lo escribió don Javier Barbacoa en Historias ocultadas en el nacionalismo catalán. Por lo tanto, son muy perjudiciales para la historia y para el fin de la historia, los mitos. En segundo lugar, la mentira y las calumnias, evidentemente. Calumniar con audacia, siempre quedará algo, escribió Bacon en De la dignidad y el crecimiento de la ciencia. Y finalmente la omisión, la pereza, la indiferencia, la resignación ante la mentira, el no librar la batalla cultural o la lucha cultural. Esto también es un gran enemigo de la historia. Y entonces, como les he dicho inicialmente, pues me voy a centrar en dos falsedades históricas concretas en relación con el libro que he escrito, en relación, o que tiene mucho que ver, pues, con este personaje extraordinario que fue don José Guerra Campos. El libro, pues como ha dicho nuestro amigo Vicente, Un faro en la tempestad, enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista. Es una breve introducción biográfica de la persona de Guerra Campos, el obispo Guerra Campos, y además una parte del libro también importante, fundamental, es la traslación, la transcripción de las 63 emisiones que se hicieron en Televisión Española en 1972 y 1973, en donde el obispo Guerra Campos hace un recorrido por las verdades de la fe de una manera pues clara, asequible para todo tipo de público y además dentro de la más pura ortodoxia católica. Después de todo lo que se produjo tras el Concilio Vaticano II. Y, aunque vuelvo a repetir, no es o no quisiera yo estar hablando constantemente del libro y tampoco pues, hacer una presentación en toda regla del libro, sí que quiero volver a repetir que se trata de una figura, la de don José Guerra Campos, extraordinaria en la historia reciente de España, en la historia económico, social y política de España, en la historia de la Iglesia universal y de la Iglesia en España, porque no en balde él fue obispo que participó en el Concilio Vaticano II, fue procurador en las Cortes del anterior régimen político, anterior a este de 1978, y fue posiblemente el más gran intelectual dentro de la Iglesia española, sin duda, de la segunda mitad del siglo XX,
tras la muerte de Gomá en 1940. Bien, la primera falsedad histórica que quisiera señalar: el Concilio Vaticano II, dicen muchos o dijeron muchos en su momento, y sigue siendo más o menos manida esta frase, ha variado o varió parte de la doctrina católica que ya había estado, se consideraba obsoleta, porque la intención del Concilio Vaticano II era poner al día la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la moral de la Iglesia, etcétera, etcétera. Esta idea seguro que todos ustedes la han oído más de una vez. Entonces, bueno, pues bien, esto yo lo propongo como una falsedad histórica. Y concretamente, especialmente, una de las cosas que dicen los que piensan así es que una de las cosas que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, varió, modificó, suprimió, es la confesionalidad católica del Estado. Esto es una mentira en toda regla. Vuelvo a repetir, esto es una mentira en toda regla, es una falsedad histórica. Luego verán por qué he elegido este tema de la confesionalidad católica del Estado, cuando la enlace con la segunda falsedad. Bien, respuesta. Las personalidades eclesiásticas, vuelvo a repetir, eclesiásticas, que hicieron esta interpretación, esta falsa interpretación de las conclusiones o de muchas de las conclusiones a las que se llegaron en el Segundo Concilio Vaticano II, estas personalidades, un grupo minoritario, pero contumaz, consiguieron que calara esta falsedad. Grupos minoritarios dentro del seno de la Iglesia, aventados por lobbies, grupos comunicativos, publicaciones, tergiversaron ciertos contenidos de las conclusiones del Concilio Vaticano II hasta el punto que consiguieron tener pues, una cierta relevancia o una gran relevancia en el mundo eclesiástico. Pues, a nadie se le escapa pues, que podemos estar hablando de ciertos personajes de la Compañía de Jesús. A nadie se le escapa que también nos podemos referir a publicaciones como Vida Nueva, que tenían pues, una influencia en el mundo eclesiástico y optaron por una versión totalmente sesgada, tergiversada de lo que se dijo en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque querían hacernos ver, estos grupos minoritarios, pero contumaces, vuelvo a repetir, e influyentes, querían hacernos ver que el papel de la Iglesia en el mundo era algo más o era una cosa diferente a lo que había sido siempre. Ellos decían, no, la Iglesia es una mera animadora social, es una estructura que tiene que conseguir el perfeccionamiento de la vida temporal y material de las personas. Y se quedaban ahí. Cuando pues, la Iglesia siempre ha tenido como misión fundamental la comunicación del hombre con su Creador, con Dios, a través de Cristo resucitado, alimentando una esperanza viva y trascendente. Este es el papel de la Iglesia, no el que estos grupos revisionistas, minoritarios, pero influyentes, pues, difundieron y que consiguieron arraigar. Bien, en definitiva, el Concilio Vaticano II está en contra de la confesionalidad católica del Estado, marca un antes y después, en absoluto. En absoluto. Porque, entre otras cosas, las enseñanzas del Concilio no constituyen un sistema orgánico y completo de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Ni mucho menos. La doctrina de la Iglesia es mucho más amplia, mucho más vasta. Y el Concilio Vaticano II no ha puesto en duda ni la ha modificado en absoluto. Estas son palabras de Pablo VI, que ha acabado el concilio en enero de 1966, tuvo que salir a la palestra públicamente para decir, ojo, que estas tergiversaciones que estamos escuchando, que se están aventando por parte de estos grupos minoritarios, no es doctrina de la Iglesia. Lo que sí que es doctrina de la Iglesia en torno a la confesionalidad católica del Estado es lo que desde siglos
pues han explicado diversos papas. Gregorio XVI en la Miraribus, Pío IX en la Quanta Cura, León XIII en Immortale Dei, Libertas, Diuturnum y Humanum Genus. Y Pío X, por citar algunos de los más recientes, o pasado el tiempo también, Vehementer nos ubi arcano y quas primas. Ahí está recogida la doctrina de la Iglesia en torno a la confesionalidad católica del Estado. ¿Y qué es eso de la confesionalidad católica del Estado? Algunos se pueden preguntar. Pues el núcleo esencial de la confesionalidad católica del Estado lo constituyen 4 elementos. Primero, todo Estado debe dar culto a Dios. Segundo, y vuelvo a repetir, esto lo sigue manteniendo la Iglesia Católica en la actualidad, por mucho que haya voceros y revisionistas que nos intenten explicar otra realidad. Primero, dar culto a Dios públicamente. Segundo, favorecer la vida religiosa de los ciudadanos. Tercero, reconocer la presencia de Cristo en la historia y el papel de la Iglesia y la misión de la Iglesia en el mundo, tal y como he expresado, no de manera torticera y malintencionada, como hicieron estos propagadores de las tergiversaciones del Concilio Vaticano II. Y cuarto, inspirar la legislación y la acción del gobierno en la ley de Dios propuesta por la Iglesia. Estos son los 4 elementos fundamentales que marcan el rumbo, que son el núcleo central de la confesionalidad católica del Estado. Bien, por lo tanto, esta es la primera falsedad, negar que esto lo ha defendido siempre la doctrina de la Iglesia, lo sigue defendiendo y a pesar de los cambios de los siglos y de los siglos, sigue estando vigente en la doctrina de la Iglesia. Segunda falsedad histórica, y así no me alargo mucho y damos paso a un debate o pues algunas sugerencias o algunas preguntas que quieran ustedes formular. Segunda falsedad histórica, que es consecuencia de la anterior. Se suele decir, y ha llegado hasta hoy, evidentemente, que como el Concilio Vaticano II prohibió la confesionalidad católica del Estado, que hemos visto que es mentira, y el Estado español anterior al régimen de 1978 estaba inspirado y creía, y así pues, sus principios fundamentales lo corroboraban, creía en la confesionalidad católica del Estado, pues a partir de 1975 la Iglesia española exige que el nuevo Estado que surja no debe ser confesionalmente católico. Es segunda falsedad histórica, no sé si me he explicado, ¿verdad? Tiene consecuencia de lo primero que hemos explicado. Bien, ya hemos visto que el Concilio Vaticano II en absoluto anula ni prohíbe la confesionalidad católica del Estado, y hay que recordar que la Iglesia universal y también la Iglesia en España siempre bendijo el régimen de Franco, siempre, como norma general, porque facilitó, no puso nunca trabas a la labor de la Iglesia, a esa misión de la Iglesia en el mundo, concretamente en España, que es la de evangelizar, transmitir la fe a los fieles y conseguir la salvación de las almas. No puso nunca el régimen anterior ninguna traba al desarrollo de la Iglesia. Y eso siempre se lo reconoció la Iglesia en general, la Iglesia universal, a través de los papas, la Iglesia en particular, en España, a través de la jerarquía, y esto, como norma general, fue así. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones. Hubo un movimiento revisionista, igual que manipuló las conclusiones del Concilio Vaticano II a nivel universal, también hubo en España. ¿Minoritario? Sí, pero realmente hizo daño. Y, por ejemplo, algunos de los que están aquí a lo mejor conocen lo que voy a decir ahora, la mayoría quizás no, porque son jóvenes, pero podrán encontrar en el libro el punto de inflexión de esa revisión por parte de la propia Iglesia, un poco minoritario, pero ya existía, fue la Asamblea Conjunta de Sacerdotes y Obispos de 1971. Ahí hay un movimiento revisionista que pretende precisamente esto,
que el régimen de Franco deje de ser profesionalmente católico. Les parece como si la Iglesia se tirara piedras sobre su propio tejado, pero esto fue así. Bien, esta asamblea conjunta, no voy a explicar aquí porque tendríamos que dedicar mucho tiempo, pero esta fue una maniobra pues, artera, una maniobra pues, realmente totalmente revisionista, con la intención de apoyar a los sacerdotes, muchos de ellos pues, en diócesis solos o con dificultades de todo tipo, pues una comisión dentro de la Conferencia Episcopal Española pues, redactó unos formularios, unos cuestionarios para pasar a los sacerdotes, estoy resumiendo mucho, y para que explicaran cuáles son sus necesidades pues eso, más perentorias, sus problemas más acuciantes, para poder ayudarles. En principio este era el principio de esas encuestas y esa asamblea. Después, con las respuestas, pues tendría que llegar a unas conclusiones y a otorgar unas ayudas, ¿no?, a estos sacerdotes. Pero claro, el problema es que esos cuestionarios estaban ya preñados de consideraciones que herían totalmente la doctrina católica y se referimos, por ejemplo, se ponían dudas desde el celibato eclesiástico de los sacerdotes pues hasta la necesidad de ordenar a mujeres como sacerdotes o precisamente la confesionalidad católica del Estado, si se tenía que rechazar o no, o si la Iglesia jugó en un papel realmente relevante, importante, si supo estar en su lugar entre 1936 y 1939. Cuando, pues, como bien saben todos ustedes, sufrió España una persecución religiosa atroz entre el 36 y el 39, con pues, 13 obispos asesinados, más de 6.400 entre sacerdotes y religiosos asesinados por odio a la fe. Si no estuvo a la altura la Iglesia, pues, en fin, se ponía ante el juicio de todo. Y finalmente las conclusiones fueron lamentables. Se llegó a decir que la Iglesia pues, no supo jugar su papel entre el 36 y el 39 y que después no se desmarcó de un régimen que era nocivo pues, para un católico. Bien. Esto desagradó mucho especialmente a don José Garro Campos porque él era en aquel momento secretario de la Conferencia Episcopal Española y tuvo que elevar el grito en el cielo ante estas atrocidades. Pero en cualquier caso, ¿qué quiero decir con esto? Pues que de alguna manera esto estaba alimentando la creación de un régimen nuevo cuando desapareció Franco de la escena en 1975. Se estaba preparando un nuevo régimen que es el que está fundamentado en la Constitución de 1978. Es un régimen que no es confesionalmente católico, evidentemente, es un régimen relativista, absolutamente relativista, o dicho de otro modo, es un régimen totalmente permisivo. No es un régimen de libertad religiosa, porque la libertad religiosa se ha de entender bien. Un Estado lo que tiene que conseguir no es imponer la fe a nadie, eso no lo puede hacer, pero lo que sí que tiene que conseguir es que sus ciudadanos tengan una trascendencia religiosa. Esto sí que es natural, ¿no? Bien, entonces, en cualquier caso, el régimen de 1978, cuando se estuvo fraguando, fue contestado solamente por una parte ínfima de la Iglesia española. Concretamente don Marcelo, que fue el primado de Toledo, más 8 obispos, entre ellos Guerra Campos, denunciaron que de aprobarse este proyecto de Constitución de 1978 basado en el más absoluto relativismo, sobrevendría sobre España la ley del divorcio, la desestructuración de la familia, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la barbarie todavía mayor del terrorismo de ETA, la desestructuración de España, sobrevendría también incluso, lo dijo de otro modo, pero también lo dijo, sobrevendría
la secularización absoluta de España en sus símbolos, en sus iglesias. Incluso pues, habló de la posibilidad de que desaparecería el Valle de los Caídos, también lo dijo. Y no lo dijo expresamente, pero se estaba refiriendo pues, a leyes inicuas, como puede ser la ley de memoria democrática, que hoy en día está en vigor. E incluso llegó a reconocer que sobrevendía en España la ley de la eutanasia. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que sobre una falsedad histórica se edifica una realidad institucional, política, social, económica, que es totalmente nociva para los ciudadanos, que está desconectada absolutamente con nuestra tradición, que antes Josep Alsina nos lo ha dicho, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber lo que somos si no conocemos lo que hemos sido? Entonces, está totalmente desconectada de nuestra tradición y, en cualquier caso, es una profunda traición. Es una traición, y aquí con esto acabo, es una traición a tantos españoles que vertieron su sangre por defender precisamente una España basada en el amor a la tradición, a la historia, a Dios y a la patria. Se debía haber mantenido la aplicación de esos principios de confesionalidad católica del Estado que eran vigentes y estaban perpetuamente vigentes durante el régimen anterior, y no cambiarlos por unos principios de absoluta permisividad. Y así no se hubiera traicionado el deseo que, en la hora de la confesión sangrienta de los obispos sobrevivientes en España, comunicaron a sus hermanos de todo el mundo, con la famosa Carta Colectiva del Episcopado Español en 1937, que concluía de esta manera: quiera Dios ser en España el primer bien servido, condición esencial para que la nación sea verdaderamente bien servida. Con esto acabo, y si les parece, pues podríamos iniciar, no sé cómo vamos de tiempo, alguna... Sí, bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Es un gran comunicador y bueno, un experto en esto. Y bueno, vamos a hacer un turno de preguntas. El que quiera preguntar, que le pida a Josep un papel y escriba su pregunta, y con esta pues, tendrá la deferencia de contestarla. Un par de normas. La pregunta por escrito. El conferenciante responde. No se establece un diálogo. ¿Queda claro? Sí, porque si no, se alarga y entramos aquí en terrenos que a veces no son deseables. Si me permites, Manuel, una pequeña consulta. ¿No crees que a lo mejor, es una opinión, el problema del Concilio Vaticano II pudo ser más que sus documentos en sí, las encíclicas papales de aquellos mismos años? Por ejemplo, la Gaudium et Spes, Lumen Gentium, lo digo para ese tema de cuestionar el Estado católico y determinadas cuestiones del orden sociopolítico, por ejemplo. Modestamente, pues te tengo que contestar que para mí es complicado hacer un análisis, ¿no? Pues de las encíclicas o de las documentas o las otras. En cualquier caso, lo que te puedo contestar que Guerra Campos dedicó buena parte de su vida después del Concilio Vaticano II. Él conocía perfectamente
los documentos conciliares. Él antes había sido perito de los obispos españoles, antes de participar como obispo, porque él, cuando empieza el concilio, no es obispo, pero ya por su capacidad intelectual, por su formación, es elegido por los obispos españoles para que les pudiera echar una mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? en los debates conciliares. Él les preparaba, no les preparaba las intervenciones, sino que les nutría de información para que luego ellos supieran su posicionamiento y hicieran su propuesta en los debates conciliares. Por lo tanto, él conocía al dedillo todos los documentos conciliares y, lógicamente, todas las encíclicas anteriores. Es decir, era una persona que estaba absolutamente bien preparada. Entonces, él, cuando es preconizado obispo auxiliar de Madrid, entonces ya sí que ejerce y tiene intervenciones como obispo, él directamente en el Concilio Vaticano II, y dedicó prácticamente toda su vida a intentar demostrar a través del Octavo Día, a través de publicaciones, hay un número sin fin de opúsculos, libretos, libros, folletos publicados por él, una fuente extraordinaria de doctrina, de sana doctrina católica. La podemos encontrar en el boletín oficial de la diócesis de Cuenca. Estuvo como obispo de Cuenca 23 años, es una fuente inagotable de sana doctrina, de doctrina ortodoxa, y él se dedicó desde que acabó el Concilio Vaticano II hasta que murió prácticamente a intentar demostrar que la doctrina tradicional de siempre, el magisterio, las verdades de la fe y los principios morales del magisterio que habían sido transmitidos siglos tras siglos, no habían variado en nada. Entonces, y tiene escritos sobre consideraciones en relación al marxismo, al ateísmo contemporáneo, a las cuestiones sobre la vida. Como bien saben, tú sí que lo sabes seguro, otros también, pues fue el más claro defensor de la vida de todo el episcopado. Él fue prácticamente el único que dijo que están excomulgados todos aquellos, incluso el jefe del Estado, que practiquen el crimen del aborto, lo faciliten, incluso a través de su rúbrica en la ley, que dejó abiertamente. En fin, no te puedo contestar más, pero y se quedó solo. Por eso el título del libro, ¿no? Un faro en la tempestad, porque el faro está solo. El faro está solo ahí en la costa, no hay 8000 faros. Y un faro en la costa está solo, pero da mucha luz. Pues te paso una pregunta. La pregunta que nos dice: ¿es pues partidario de que no haya separación Iglesia-Estado? Tanto Iglesia como Estado tienen que tener, evidentemente, una autonomía propia, porque su jurisdicción, su cometido, su misión son diferentes. Tiene que existir, por lo tanto, una autonomía propia. Hablar de separación, bien entendido, pues es entender precisamente que tiene que existir una complementariedad entre la Iglesia y el Estado. Porque es que además hay funciones, lo he dicho antes, que el Estado debe cumplir y que no solamente se refieren a consideraciones de tipo pues, legislativas, civiles, técnicas, porque una de las facultades del Estado es conseguir que también todos sus ciudadanos alcancen un bienestar, pero ese bienestar no es únicamente material ni temporal, el bienestar también tiene que ser espiritual. Por lo tanto, tiene el Estado también que procurar la salvación de las almas dentro de su ámbito de competencias, evidentemente, porque es lo que tiene que
facilitar el Estado es el bien común, es el bienestar de las personas. El bienestar de las personas no es única y exclusivamente material y temporal, también lo es espiritual. Pero es verdad que las herramientas concretas para la salvación de las almas las ofrece la Iglesia. Por lo tanto, no puede haber una obstrucción de una de las dos sociedades sobre la otra. Tiene que haber pues, un funcionamiento autónomo, separado en el sentido de la palabra, pero también complementario. Dicho de otro modo, ¿la Iglesia tiene que dar las leyes hechas? No, en absoluto. El Estado lo que tiene que hacer es inspirarse en los principios universales de la Iglesia. Principios universales, sí. La ley natural, si quieren ustedes. Pero es el Estado quien tiene que ejecutar, tiene que dictar las leyes. No sé si me explico. Bueno, otra pregunta que dice, entre los países católicos solo Malta mantiene un Estado confesional, pero Inglaterra, donde el rey es jefe de la Iglesia, es el mejor ejemplo del Estado confesional anglicano en este caso. ¿Qué sectores católicos estarían dispuestos hoy en día a restaurar un Estado confesional católico en España? Por entre paréntesis, me temo que los obispos no. No, es verdad, realmente no es una pregunta, ¿no? Es una reflexión atinada y un poco más tengo que decir. Sí que es verdad que pues, el otro día ir repasando algunas cosas. Ramón Blázquez, que fuera presidente de la Conferencia Episcopal Española, no sé si lo recuerdan ustedes, el obispo de Bilbao había sido, ¿verdad? Pues en el 40 aniversario de la celebración de la Constitución, dijo que es lo mejor que nos había pasado. Literalmente no puedo decirles la cita porque no la tengo aquí. Pero, y que la Iglesia no quería apuntarse en ninguna medalla, pero que había hecho mucho en favor de la promulgación de la Constitución del 68. Y es verdad. Pero encima se acaba pecho, cuando, entre otras cosas, gracias a la Constitución del 78, se ha despenalizado el aborto en España. Todos los males que ya advirtió Guerra Campos y otros 8 obispos, los demás no hicieron caso, que han sobrevenido sobre España. Entonces, hoy en día es que, no, claro, es que esto, digo yo esto lo puedo decir aquí y en cualquier otro sitio, porque normalmente lo digo, aunque, bueno, pues, algunos, pues, no sé, a lo mejor me produzca una parálisis o algo, pero ¿quién entiende que la confesionalidad católica hoy en día es algo que es, además, conveniente? Casi nadie. Sectores de la Iglesia en España, bueno, pues claro, hay mucha gente buena todavía y bien formada, gracias a Dios. Pero bueno, en cualquier caso, que nos ha ido mejor la historia después de pasar de un régimen de confesión católica a un régimen de permisivismo absoluto. Yo creo que no, ya a la vista está. Pero en cualquier caso, lo que sí que no puede decir nadie es que haya sido abolida la confesión católica del Estado. Y otra cosa, es que incluso un Estado aconfesional, un Estado totalmente permisivo, es también un Estado confesional, porque se basa en unos principios, que son los del relativismo absoluto, pero en cualquier caso los está imponiendo, con lo cual eso también es un tipo de confesionalidad, no la católica, evidentemente. Otra pregunta, entiendo y la traduzco. Cuando falleció Monseñor Guerra Campos, ¿cómo fue su despedida? En 1996 ella presentó su renuncia por edad, que fue rápidamente aceptada. Y después de dejar la diócesis, es muy bonita la historia de su paso por la diócesis de Cuenca, es muy bonita porque dejó pues, muestras de santidad, de cariño enormes entre los fieles. Yo he conocido a varios sacerdotes que han estado allí, feligreses, y realmente
es entrañable, el trato que tuvo el obispo con sus feligreses. En los primeros meses visitó ya muchísimos pueblos, los primeros meses cuando ya pues eso, se hizo cargo de la diócesis, y se preocupó muchísimo, porque alguno podría pensar, algún intelectual de esa altura, una diócesis rural, ¿no? Estaría como un poco desconectado, no. Recorrió toda la diócesis, en varias ocasiones visitó los distintos pueblos y era pues, muy cercano. No es la pregunta, pero bueno, lo voy a decir. Conocí un sacerdote que era párroco, más fue ordenado por él, de un pueblo de Cuenca, y me explicaba que hizo una visita pastoral a ese pueblo, el obispo de Ramos, y se ponía a la altura de todos. Una eminencia, se ponía a la altura de todos. Y después de salir de la visita institucional, había pues, allí pues, los señores del pueblo, tal, y se puso a hablar de ellos, de la victoria de la selección española de fútbol que pues, había acontecido el día anterior, que había habido un partido no sé cuál, internacional, y se explicaba técnicamente el porqué de la victoria. Pues, hablaba con gente del pueblo, con toda la cultura. Pero la despedida, vayamos a hablarlo. Pues, entonces él deja la diócesis y aflora una enfermedad que tenía él, se manifiesta ya de una manera pues, bastante evidente, una enfermedad coronaria, y además él estaba a cargo de una familiar que también tenía unos problemas de demencia senil. Bueno, estuvo en un piso viviendo en Madrid, pero las condiciones eran insoportables, no podía atender a la familiar porque tampoco estaba bien. Entonces la Sociedad Misionera de Cristo Rey, que tiene sede en Selvenat, en el colegio de Selvenat, pues, que había sido también una sociedad que había sido aprobada diocesamente en la diócesis de Cuenca por él, le ofreció la posibilidad de que se fuera a vivir al colegio de Selvenat, en un entorno pues, natural muy agradable, y ahí estuvo unos cuantos meses hasta que falleció. Y la despedida en Selvenat fue pues, muy emotiva, muy bonita, y después los funerales en la Catedral de Cuenca, también extraordinariamente emotivos, estuvieron también dirigidos o presididos por don Marcelo, el cardenal primado de Toledo, que le quería mucho, amigo suyo, aunque también es verdad que inicialmente don Marcelo le apoyó muchísimo, y todas esas iniciativas, toda esa lucha, fue una lucha que llevaron a cabo conjuntamente, pero después también se apartó un poquito. Pero siempre mantuvo una relación cordial. Una pregunta que nos dice: ¿por qué no ha citado a la masonería de la que habla el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus, algo así? Sí. Y hay otra pregunta que dice: ¿por qué no cita a la masonería como defensora del separatismo? Son dos preguntas perjudicadas. Sí. Bueno, no le he citado así, pero en el subtítulo, de alguna manera, pues ya lo digo, ¿no? También, es la infiltración de la secta modernista en el seno de la Iglesia. De alguna manera, pues es lo que ha pretendido, ¿no? la masonería. Eliminar de la faz de la tierra la Iglesia cualquier vestigio de Cristo como Rey, como Cristo Rey de las sociedades, de los pueblos. Y bueno, ya lo vemos, estos grupos contestatarios, estos grupos revisionistas que tergiversaron buena parte del mensaje del Concilio Vaticano II, se fundamentan en el modernismo, que es lo que también, de alguna manera, así simplificando, es el leitmotiv de la masonería, que en cualquier caso es desnaturalizar la fe. O dicho de otro modo, se podría hablar así, ¿no? En términos teológicos, es el naturalismo aplicado a la fe. Es decir, que los acontecimientos, la vida de los hombres en el mundo, la tradición de la Iglesia, todo se tiene que interpretar bajo una mentalidad racionalista.
Es decir, la revelación pues no pinta nada, la revelación tampoco, y de alguna manera pues es como desvirtuar, desnaturalizar lo que es la fe. La fe es un don y que en la vida de los hombres está en manos, la vida de los hombres está en manos de la providencia de Dios, ¿no? Entonces, no sé si he contestado muy bien a lo que querían preguntar, pero es difícil también, no en espacio de tiempo, centrarse solamente en las cosas, es lo más propio. Muy bien. La última pregunta nos dice: ¿qué papel juega la Iglesia catalana dentro de la Conferencia Episcopal Española? Y aquí la pregunta: ¿es separatista? Bueno, esto claro, esto nos estamos refiriendo al momento actual, me imagino. Claro, esto excede de los límites de lo que nosotros hemos estado explicando, pero bueno, no tengo que tampoco descubrir nada nuevo, ¿no? Vemos que sí, que es así, que es una realidad, con mayor o menor ímpetu a lo largo de los últimos años. La Iglesia ha apoyado, aquí en España, en Cataluña, ha apoyado gobiernos secesionistas, gobiernos separatistas, actitudes separatistas. Es una pena, si es verdad, a nadie se le escapa. Hay multitud de datos objetivos que nos indican que es así, y seguro que cada uno de ustedes pues, tendrá alguna anécdota, algún hecho que podrán explicar en su parroquia, en su diócesis, en un acontecimiento en que ha participado institucionalmente también la Iglesia. Pues, es una pena. Es una pena, y así nos va el pelo. Así nos va el pelo porque, claro, Cataluña, que ha sido quizás la región que ha dado a la Iglesia más santos a lo largo pues, de tantos siglos, es ahora la región más secularizada junto con las Congadas, que también era otra de las regiones que había caracterizado más por una profunda religiosidad de sus gentes. Y precisamente cuando se sustituye la religión por el ídolo de la nación, pues se produce esta pérdida de identidad y se produce pues, esta secularización rampante. Y bueno, pues los índices de cumplimiento del precepto dominical en Cataluña están por los suelos. Yo no sé si llega al 10% ahora. Me parece que esto me queda un poco enclavado. Tampoco, 2%. Me quedo ya enclavado en el pasado. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Repito, allí hay a su disposición ejemplares del libro de Manuel, que estará encantado de podérselo firmar. Y también, bueno, comentarles que hay, digamos, para sufragar los gastos de este congreso, pues hay una cuenta corriente que quiera donar, bueno, que se va a tener la donación de la entrada es para eso, para pagar pues, la sala, pagar la megafonía y entonces unos gastos y a ver si logramos